Pues muy buenos días, queridos amigos fanáticos de la página de YouTube del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz. Hoy, lunes 10 de agosto, pues estamos preparados con otra cápsula que esperemos que sea de su interés. En esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de una de las obligaciones que en el área de auditoría nos imponen las diferentes legislaciones a nivel federal o a nivel estatal dentro del campo de la contaduría pública, lo relativo a los dictámenes. Miren, normalmente siempre el gremio de contadores, y hay que reconocerlo, siempre andamos pidiendo prórrogas para la presentación de los dictámenes. Este año en especial, pues se dio la situación del COVID-19, pandemia que todo el mundo conocemos, cuáles han sido las consecuencias a nivel mundial y en específico aquí en nuestro país, en donde ya ocupamos desgraciadamente el tercer lugar a nivel mundial en casos dados, en casos de muerte, y bueno, es un tema que por ahorita no nos toca platicar. Derivado de todo ello, las diferentes dependencias federales han acordado dar algunas facilidades en el cumplimiento de esas obligaciones fiscales. Por ejemplo, a nivel federal, en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, se dan algunos casos en los cuales hay obligación de presentar el dictamen por obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria. Fue publicado el pasado 24 de julio del 2020 una prórroga para que dicha obligación contenida en el 32A del Código Fiscal de la Federación se pudiera presentar en una extensión hasta el 31 de agosto del presente año. Aquí lo único que cabe destacar y que, bueno, son de las cosas que a veces o ayuda bien o mejor no ayudes, autoridad, es que lo dan a conocer el 24 de julio, pero siguen insistiendo que para que sea válida la extensión el 31 de agosto, si hay diferencias derivadas del dictamen, las mismas debieron de haber quedado cubiertas el 15 de julio. Entonces es ilógico que den una prórroga el 31 de agosto, la publican el 24 de julio y nos insistan en que las diferencias debieron haber quedado cubiertas en una fecha previa a cuando ellos publican la extensión para el envío del dictamen. Sin embargo, bueno, así está dado a conocer a través de las disposiciones del SAT y hay que acatarlo. Una segunda obligación también a nivel federal es la parte relativa al seguro social. Recordemos que desde hace un par de años el dictamen ante el seguro social ya es 100% electrónico a través de una herramienta denominada CIDEIMS. En esa herramienta nosotros tenemos que llenar cierta información cuantitativa y cualitativa de la empresa. Asimismo, tenemos que contestar unos cuestionamientos que nos hacen respecto a diversas consideraciones que abarcan tanto los datos cuantitativos como los datos cualitativos de las empresas y nos solicitan información contable derivada de las balanzas de comprobación de las empresas. Aquí cabe mencionar que el pasado 20 de julio del 2020 se nos dio una ampliación de plazos, tanto para la presentación del aviso y la acreditación del cumplimiento de la norma de educación profesional continua por parte del CPA al 20 de julio precisamente, y el envío del dictamen electrónico
nos facilitaron que se pudiera llevar a cabo hasta el 26 de noviembre del 2020, cuando la obligación original era al 30 de septiembre del presente año. Por otra parte, también en materia federal, tenemos la obligación del dictamen del Infonavit. En el Infonavit hay un caso muy especial en donde nos señalan que todo sigue igual. Es decir, la única modificación que hicieron fue que el aviso para optar por presentar el dictamen en materia de Infonavit, en vez de que venciera el 30 de abril como normalmente vence, se extendió hasta el 1 de junio del presente año. Y comentaba que sigue igual. ¿En qué sentido? En que a partir de la fecha en que se presenta el aviso por parte del CPA, se cuenta con 6 meses para efecto de la presentación del dictamen. Por ejemplo, una empresa que cumplió en tiempo antes de considerar la extensión que nos dieron el 1 de junio, la cual, por cierto, ya fue en forma electrónica a través de la obtención de acuses, debió de haberlo presentado antes del 30 de abril. Vamos a suponer que la empresa X presenta su aviso el 20 de abril. Partiendo de eso, entonces la obligación de presentar el dictamen, nos dicen, son 6 meses. Si es el 20 del cuarto mes, entonces obviamente esta empresa tiene la obligación de presentar el dictamen a más tardar el 20 del 10º mes, es decir, el 20 de octubre. Aquellos que aprovecharon en su momento la prolongación del periodo para la presentación del aviso, entonces tuvieron hasta el 1 de junio. Vamos a irnos a un caso extremo en donde la empresa lo haya presentado el 31 de mayo. Si nos vamos otra vez del 31 del mes 5, 6 meses más, pues sería el último día del mes 11. Entonces prácticamente esas empresas tendrían derecho a presentar el dictamen al 30 de noviembre. Aquí la única duda al momento es que el Infonavit no ha dicho todavía si el envío del dictamen va a ser también a través de un acuse electrónico como permitió la presentación del aviso, o si va a seguir siendo como tradicionalmente se ha hecho en forma presencial, entregándolo en forma física. La carta de presentación del dictamen, la opinión, el informe y los anexos que tradicionalmente pide el Infonavit. Aquí en el Infonavit me gustaría agregar que también sacaron por ahí un programa de descuentos para todos aquellos trabajadores que en su momento son acreditados con algún apoyo para efecto de haber obtenido su casa habitación en los términos del artículo 123 constitucional, en su fracción 12ª, en los términos del artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, y los derechos que nos da para el trabajador en los artículos 41, 42 y subsecuentes de la Ley del Infonavit, y la obligación de la empresa en el artículo 29, fracción 3ª del propio ordenamiento del Infonavit, para efecto de efectuar las retenciones. Ese programa de descuento de liquidación anticipada, debemos de considerar que el crédito debe de tener por lo menos 10 años de estarse pagando. 10 años de estarse pagando. Es decir, al día de hoy, la fecha mínima en que nos debieron de haber otorgado el crédito, pues fue en agosto del 2010, para que sumados los 10 años estemos en agosto del 2020 y se cumpla ese requerimiento que nos pide el Infonavit de que el crédito tenga una edad de 10 años para poder proceder a esto. Y el otro punto importante que debemos considerar, queridos colegas, público en general, es que el monto del crédito del Infonavit debió de haber sido igual o menor
al equivalente en su momento de la obtención del mismo a 236 veces el salario mínimo en un tope mensual, como normalmente lo maneja el Infonavit. Aquí el punto a considerar por parte de todos nosotros es que, derivado de esta cuestión de desempleos, de la pérdida de empleos, derivado del COVID, pues de por sí en la cultura mexicana la cuestión del ahorro no es muy factible. Entonces, como que sacar un programa de estos en ocasiones parece ser una burla, ¿no? Porque ahorita que no hay recursos, que difícilmente muchas familias tienen para subsistir con sus necesidades básicas, dice mi Infonavit, oye, pues ahí está el programa. Si cumples los requisitos, los cuales ya comentamos, y me liquidas al día de hoy en forma total tu crédito, yo te puedo conceder una condonación que fluctuaría entre el 5 y el 40% del total de tu saldo a la fecha, dependiendo de la edad del trabajador y de el número de veces que represente su salario base de cotización en número de veces del salario mínimo. Entonces el programa, otra vez decimos, ahí está. Quien tenga la oportunidad, bueno, a lo mejor sí sería factible, aunque déjenme decirle que ese número a lo mejor tan jugoso del 40% que se oye en el programa, únicamente es válido para aquellos trabajadores que cuando mucho ganan el equivalente a 2.7 veces el salario mínimo. De ahí para arriba, los porcentajes de descuento que otorga el Infonavit empiezan a bajar, en donde el porcentaje mínimo, vuelvo a insistir, sería el 5%. Y finalmente, tenemos también una obligación a nivel local. En nuestro estado de Veracruz, como en la mayor parte de los estados de la República Mexicana, pues existen códigos financieros que nos imponen ciertas obligaciones. La principal, que casi siempre constituye además la actividad preponderante de donde obtiene ingresos el Estado, es el impuesto sobre remuneraciones pagadas, anteriormente conocido como impuesto sobre nóminas. Esa obligación, vuelvo a insistir, está en las 32 entidades federativas, pero la obligación de dictámina únicamente está en 7 estados. Y nuestro estado de Veracruz es uno de ellos. Entonces, esa obligación normalmente, el aviso se tiene que presentar el 30 de abril y la obligación de enviar el dictamen siempre era al 30 de junio. Entonces salieron por ahí un par de publicaciones en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en donde se extendió el plazo para presentar el aviso de dictaminar hasta el 31 de julio del 2020 y la obligación de presentar el dictamen al 31 de agosto del presente año. Es decir, para este año va a coincidir la fecha de presentación del dictamen a nivel local y ante el SAT. Si recordamos que también hubo una prórroga por parte del SAT. A nivel local, la idea es que en el estado de Veracruz existen 3 conceptos que nos obligan a dictaminarlos. El primero es que se hayan tenido en promedio 150 trabajadores por cada uno de los meses mínimo durante el ejercicio de 2019. El segundo punto es que se hayan erogado en remuneraciones a los trabajadores el equivalente a 4 millones de pesos en el ejercicio o un importe superior. Y por último, en una cláusula dirigida prácticamente a las empresas de subcontratación de personal o outsourcing, es que si la actividad preponderante de la empresa consiste en el suministro de personal, también estaría obligada a dictaminarse.
Ahora, nos hemos topado, incluso en base a la plática que por ahí a través del colegio nos brindaron dos funcionarios del CEFIPLAN, que todavía existen ciertos detalles al momento de obtener el acuse, que en muchas ocasiones el acuse en la presentación del dictamen no trae consigo la fecha de presentación, y cuando se tiene que presentar el dictamen a través del programa SICPA, que es el que está desarrollando el gobierno del estado vía CEFIPLAN, nos están solicitando la fecha del aviso para el cual nosotros estamos solicitando la dictaminación. El jueves 6 de agosto por ahí comentaron que cualquier situación que nosotros tuviéramos se le hiciéramos llegar a través del colegio de contadores, ya fuera a través del contador Ramón Ortega o a través de nuestro presidente Oscar Castellanos, y que ellos estarían en contacto directamente con el subadministrador de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, contador público, maestro en impuestos, Edwin Domínguez. Entonces, les comento esto para que lo tengamos en cuenta. Aquí nada más un comentario. Lo realmente electrónico es el envío, pero todo el llenado del dictamen lo tenemos que hacer como normalmente lo hemos venido haciendo, en forma manual, en donde cada uno de los anexos, así como la opinión, el informe y la carta de presentación del dictamen, las tendríamos que escanear, de preferencia en un documento PDF, e ir subiendo documento por documento una vez que nosotros vayamos activando el SICPA por el registro del CPA y por cada una de las empresas o contribuyentes que se estarían dictaminando. La idea es que al final nos van a entregar un folio con acuse y con la fecha de la presentación del dictamen. Un último punto a considerar en esta obligación a nivel estatal es que las balanzas de comprobación las tenemos que obtener por cada uno de los meses, y la idea sería obtenerla a un segundo nivel en nuestros sistemas contables y en formato de Excel. Las balanzas en formato de Excel, a diferencia de los anexos del dictamen, que como ya habíamos comentado, se recomienda que se presenten en PDF. Bueno, pues queridos, pues diríamos radio escuchas o YouTube escuchas, esperemos que esta cápsula sea de su interés y que les haya servido para efectos de poder cumplir en forma cabal y oportuna con sus obligaciones de dictamen. Saludos, muy buenos días, que tengan excelente semana de parte de un servidor, el contador público Bernardo Silva, en nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y su Comisión Fiscal. Saludos, buen día.